solución y es cuando ella decide tomarse las pastillas y quitarse la vida. Sí. Había apariciones de la muchacha. Por años ha estado asustando a muchas personas en este lugar. La investigación acaba de comenzar. En estos momentos voy a estar entrando. Acabo de sentir como si algo me estuviera tocando la mano. ¡Carmen! ¡Carmen! ¿Tuviste eso? ¿Qué? Es imposible. Señor Levy, hable, conteste, por favor. Que no. Se siente como un olor a mujer aquí. Usted es el papá de Carmen. ¿Usted le gustó lo que pasó con su hija? Es una voz de una mujer. Hay que la alarma suene en el cuarto. Se dio como un celaje. ¿Qué dijo? Estoy sintiendo como un dolor en el estómago. La mansión Levy, también conocida como La Rambla, fue construida en el 1932 por el ingeniero y arquitecto Don Francisco Levy González. El objetivo original de esta mansión era que fuera un hotel y casino, pero tales planes nunca se concretaron. Los planes cambiaron y surgió una nueva empresa comercial. Cerca de la casa abandonada yacen las ruinas de la primera planta embotelladora de agua en Puerto Rico. Gracias a un manantial cercano conocido como Santa Rosa, entonces es que el edificio se convirtió en una fábrica embotelladora de agua. Una serie de puentes y canales conectan el edificio con el manantial, lo que fue una hazaña de ingeniería única para el Caribe en ese momento. Se cree que la fábrica también está conectada por un sistema de túneles que conducen a varios lugares en el pueblo de Lares. Pero este lugar tiene una historia de siglos de antigüedad. Se dice que hace cientos de años atrás, un grupo de hombres estaban en busca de un lugar para erigir una iglesia. Eventualmente, acordaron construirlo sobre el manantial natural, sin saber de la existencia del agua. Una mujer del grupo les advirtió sobre el manantial y les explicó que cualquier estructura construida sobre él sería destruida. Según el líder del grupo, que era un fraile franciscano, ella era un ángel de Dios. También dijo que el lugar se conocerá como La Rambla y el manantial como Santa Rosa. Luego, la mujer desapareció y dejó atrás su halo verde antes de que el manantial se llenara de agua. La leyenda dice que hoy, el halo todavía se cierne sobre el manantial por la noche. También existe una leyenda que no es tan angelical. Se trata de una joven de nombre Valentina, la cual murió ahogada. Son muchas las personas que han visto aparecer a esta mujer, cuyo cuerpo ahogado nunca fue rescatado del río. También hace varias décadas atrás, en ese mismo río, falleció otra mujer de nombre Iluminada. Pero la historia trágica que marcó a la mansión Levy fue la muerte de Carmen Laura Levy Cumpiano, hija de Don Francisco Levy González, el arquitecto de esta casa, y Laura Cumpiano Polaco, quienes fueron los dueños de La Rambla. Se dice que Carmen Laura se enamoró de uno de los sirvientes de la casa que era de color y quedó embarazada. Carmen Laura un día le contó la verdad a sus padres y estos se molestaron, diciendo que nunca aceptarían esa relación y ese bebé. Carmen Laura corrió hacia su habitación y se encerró hasta el otro día. Su madre Laura le pareció extraño que Carmen Laura no bajara a desayunar, así que decidió subir a la habitación de Carmen Laura. Le tocó a su puerta, pero esta no respondía. Intentó entrar, pero estaba cerrada. Ella le avisó a Don Francisco. Francisco va, tumba la puerta para encontrarse a Carmen Laura sin vida en el suelo, con un frasco de pastillas en sus manos. Esto fue un golpe duro para la familia, los cuales terminaron abandonando la mansión y enterrando todas las pertenencias de Carmen Laura alrededor de la casa. Nunca más regresaron a este lugar. A los pocos meses, Francisco Levy murió de un infarto por la pérdida de su hija. Pero fue más porque varias personas
fueron donde él para decirle que en la mansión durante las noches se escuchaba una mujer en agonía y que se veía una mujer joven en una de las ventanas de la casa, justamente en la ventana donde falleció Carmen Laura. El corazón del padre dolido no aguantó. Las personas de este pueblo no se atreven a pisar esta casa durante las noches por miedo al fantasma de Carmen Laura. Se dice que todas las noches se escucha una mujer en llanto, agonía y gritando. Muchas personas alegan haber visto la aparición del fantasma de una mujer caminando por la casa, asomándose al balcón y por las ventanas. Sonidos que provienen de la casa como puertas abriéndose y cerrándose. La aparición de un hombre por el jardín caminando hacia la casa. Las personas que han entrado a la casa de noche dicen haber escuchado la voz de una mujer que pide ayuda y dice: mi bebé. La mansión abandonada ha sido usada por sectas satánicas para hacer rituales. Muchas personas alegan que en el balcón han visto al mismo diablo. Son estas historias y estos hechos sobrenaturales los que hacen que un pueblo entero le tenga miedo a esta casa. Esta es la razón por la que decidí venir a la mansión Levy y capturar evidencia contundente de lo que ocurre aquí. La investigación acaba de comenzar. En estos momentos voy a estar entrando aquí a la Rambla. Por primera vez en la historia, este lugar, esta noche, es investigado. Ya dentro de ese cuarto hay una alarma. Dentro de ese cuarto hay una cámara. En caso de que algo pase, ahí dentro se va a activar la alarma. En caso de que la alarma no se active, hay una cámara que puede capturar lo que sea. También, donde alegadamente se aparece esta mujer, está un K2 meter. Un K2 meter básicamente es este artefacto que lee campos electromagnéticos. Me explico. Los fantasmas, espíritus, son energía. Transmiten energía. Al algo acercarse al K2 meter, que lee campos electromagnéticos, las bombillitas se van a prender. Estamos en un lugar donde no hay ningún tipo de electricidad. Nada de eso. Quiere decir que si esas luces se prenden, es que estamos teniendo algún tipo de manifestación en esa área. Caminemos al balcón. Estamos en el balcón. Según muchas personas alegan, en este lugar se ha visto la aparición de Carmen, la chica que falleció aquí, la chica que se cometió el suicidio, se envenenó con unas pastillas debido a su gran amor. En mis manos tengo un Mel Meter debido a su gran amor. En mis manos tengo un Mel Meter. Mel Meter lee campos electromagnéticos, pero también detecta la temperatura. En estos momentos estamos teniendo, pero también detecta la temperatura. En estos momentos estamos teniendo 72 grados Fahrenheit, 73 grados Fahrenheit. Un cambio de temperatura que ocurra significa que algo se está manifestando en estos momentos. Pero por lo contrario, ahora mismo no hay nada. Veamos lo que ocurre. Veamos lo que ocurre. Vamos a hacer una sección de EVP, Electronic Voice Phenomenon. Básicamente, esto recoge las voces de los muertos, en otras palabras. Sección de EVP en el balcón. Carmen. Vamos a hacer una sección de EVP, Electronic Voice Phenomenon. Básicamente, esto recoge las voces de los muertos, en otras palabras. Sección de EVP en el balcón.
Carmen, si te encuentras aquí, por favor, ¿me podrías decir algo? ¿Me podrías decir algo? En mis manos tengo una grabadora que puede grabar tu voz. En mi otra mano tengo un artefacto que puede leer y puede detectar si tú estás aquí. Si estás aquí, que puede leer y puede detectar si tú estás aquí. Si estás aquí, podrías hacer algún tipo de ruido. Por favor, acércate, ven. Carmen, ¿estás triste? ¿Estás triste porque tuviste que dejar a tu novio, a tu prometido? Carmen, ¿tienes miedo a quedarte aquí por el resto de tu vida y no buscar la luz, escaparte? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Por favor, acércate, ven. Carmen, ¿estás triste? ¿Estás triste porque tuviste que dejar a tu novio, a tu prometido? Carmen, ¿tienes miedo a quedarte aquí por el resto de tu vida y no buscar la luz, escaparte? Carmen, ¿todavía sigue enamorada de tu prometido, el empleado de tu papá? El empleado de tu papá. Carmen, ¿cómo te sientes de que tu papá no te quiera con tu novio o con tu prometido? ¿Te sientes mal? ¿O con tu prometido? ¿Te sientes mal? ¿Qué tal si yo te digo que tu prometido anda con otra mujer? ¿Te molesta? ¿Que te tomaste unas pastillas en vano? ¿Te molesta eso? ¿Que solamente se quería casar contigo por el dinero? No importa, Carmen. Él no te quería a ti. Quería el dinero. ¿Te molesta eso? Quería el dinero. ¿Te molesta eso? Si me ven que estoy hablando de esa manera, es que estoy tratando de provocar una manera de buscar respuestas a lo que ocurre aquí. Una manera de buscar respuestas a lo que ocurre aquí o ocurre en otros lugares. Es a medio de provocación. De esta manera, a lo mejor se puede producir una manifestación más rápido. Así que no estoy vacilando o jugando
con lo que pueda haber aquí. Carmen. Levi. Señorita Levi. Lamento lo que pasó con usted, especialmente con su novio. Es triste que su papá, especialmente con su novio, es triste que su papá se haya opuesto al amor de ustedes dos. Lo que pasa es que tu papá quería algo mejor para ti. Y a lo mejor esa persona no era la indicada. Siento como que algo se está de mi mano. Carmen, si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Me gustaría verte. Carmen, ven, no tengas miedo, yo no te voy a hacer daño. Siento como que algo detrás de mi mano. Carmen, si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? Me gustaría verte. Carmen, ven, no tengas miedo, yo no te voy a hacer daño. Nadie te va a hacer daño. El daño te lo puedes hacer tú misma. Carmen, me vengo a llevar a tu novio, lo vine a buscar. Carmen, me vengo a llevar a tu novio. Lo vine a buscar. Lo estoy buscando porque él es culpable de lo que te sucedió a ti. ¿Estás de acuerdo con eso, Carmen? Si estás de acuerdo con eso, haz que la alarma suene en el cuarto. Tú no me asustas, Carmen. Haz que la alarma suene en el cuarto. Tú no me asustas, Carmen. No me intimidas, Carmen. Por años has estado asustando a muchas personas en este lugar, pero a mí no. Yo soy diferente. Yo te reto a que hagas un ruido. Te reto a que te aparezcas. Si estás llorando en pena, penas tienes tú porque yo no siento pena por ti. Carmen, me disculpo contigo. Vamos a empezar. Carmen, me disculpo contigo. Vamos a empezar esto de nuevo. Yo sé que estabas sola. Sé que no tenías una persona con quien hablar. Un amigo o una amiga que estuviera ahí para ti. Un amigo o una amiga que estuviera ahí para ti.
mientras tú estabas pasando por esta situación con tu papá, situación que no aceptaba tu amor por una persona pues que era una persona de color, una persona que no era de alto nivel socioeconómico como tu familia. Pero de la única manera que yo te puedo ayudar es si tú te acercas a este objeto que tengo en mi mano, y puedas prender, por lo menos llegar a un punto 5. Y puedas prender, por lo menos llegar a un punto 5. De esa manera yo sé que estás aquí presente conmigo. Carmen, no quiero ser una persona grosera, pero solo estoy buscando respuestas. Y tú estás buscando respuestas. Vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Me gustaría que hicieras un ruido. Pero solo estoy buscando respuestas. Y tú estás buscando respuestas. Vamos a ayudarnos mutuamente. Tú me ayudas, yo te ayudo. Me gustaría que hicieras un ruido. Sección DVP, segunda parte, en el balcón. Wow. ¿Te gusta el silencio, Carmen? ¿No te gusta que hablen mucho? ¿Te da miedo eso? Que el ambiente se siente raro. Que el ambiente se siente raro. Está como que cambiando. ¿Verdad que huele como que funeraria? Carmen, te estoy buscando. Por favor. Carmen, me gustaría ser tu amigo. Sinceramente, creo que eres una persona que necesita la amistad de alguien. De una persona que te entienda, que pueda escuchar tus problemas. No soy psicólogo, pero puedo ser un buen amigo. A lo mejor por lo que tú has pasado, otras personas sí lo han pasado. Lo más triste del caso fue que tú no tuviste a alguien con quien hablar, con quien desahogarte, desahogar esos problemas que tú tenías con tu papá, con tu familia, que no aceptaban que tu novio no era rico, pero te prometió darte mucho, te prometió darte amor y eso era suficiente para ti. Te prometió darte amor y eso era suficiente para ti.
Wow. Sección de DVP, entrando al cuarto de Carmen. Hola Carmen, estoy en tu cuarto. De verdad, Carmen, estoy buscando respuestas. ¿Tuviste eso? Es imposible. De verdad, Carmen, estoy buscando respuestas. ¿Tuviste eso? Es imposible. Hay una cucaracha pasando por al frente de ahí, pero no lo activo. Lo que lo activo fue... No, tampoco, mira. No sé. No, tampoco, mira. No sé. Aquí la temperatura está a 75 grados, afuera estaba a 74. Estamos en un lugar cerrado. En este lugar, alegadamente personas han visto a Carmen, o la chica joven que murió aquí, en este mismo cuarto, en esas ventanas, llorando, esperando por su gran amor. Carmen, soy yo, Bruce. Espero ser tu amigo. Carmen, soy yo, Bruce. Espero ser tu amigo y poder hablar contigo en estos momentos. Si estás aquí, por favor, ¿podrías prender esas luces que están en la ventana? ¿O podrías acercarte a donde mí, alarme por la camisa, tocarme, solamente dejarme saber que tú estás aquí presente? O prenderle esas alarmas si caminas cerca. ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Carmen, si eres tú, ¿podrías hacer un ruido más grande que te pueda escuchar? ¿Podrías hacer algún tipo de ruido? Carmen, si eres tú, ¿podrías hacer un ruido más grande que te pueda escuchar?
segunda parte, y viví en el cuarto de Carmen, la chica que falleció en la Rambla. Espérate. Para asegurarme. Carmen, ¿viste cómo yo prendí esa alarma? Mírate esto, Carmen. La alarma soy yo. Carmen, de esa manera, por favor, acércate. Vamos, Carmen, por favor. Carmen, de esa manera, por favor, acércate. Vamos, Carmen, por favor. Comunícate de alguna manera. Wow. Acabo de sentir como si algo me estuviera tocando la mano. Carmen, ¿en esta área fue que caíste? Ok. Se sintió bien raro eso. Como si me hubiesen... Tengo una cadena puesta. Como si me hubiesen cogido la cadena y me lo hubiesen movido. Ok. Carmen, si ese eres tú, por favor, ¿podrías hacer esto? Carmen, si ese eres tú, por favor, ¿podrías hacer esto? Vamos, ¿podrías prender esas luces? Te reto, por favor. Carmen, Levi, Carmen Laura, Levi. Vamos, ¿podrías prender esas luces? Te reto, por favor. Carmen, Levi, Carmen Laura,
Levy. Carmen Laura, por favor. Fuck. No sé cómo explicar eso. Yo sé que es difícil para muchas personas entender en las casas lo que está ocurriendo aquí. Pero cuando tú sientes que te están tocando, es como que, ok, se siente definitivamente un cambio de temperatura. Sí está, mientras las horas van pasando afuera se va poniendo más frío. Pero la cuestión es que hay algunas áreas aquí que se siente caliente y algunas que se sienten frías, probando que hay un cambio de temperatura. Y desde que empecé a decir el nombre de ella, como que se siente más tensión aquí. ¿Qué tú crees de eso, Héctor? ¿Tú sientes como que más tensión aquí? Yo siento siempre como de emoción. Como que cambió, ¿verdad? El ambiente desde que se empezó a mencionar el nombre de ella completo. Ok, Carmen Laura. Por favor, manifiéstate. ¿Hace algún tipo de ruido? Y desde que empecé a decir el nombre de ella, como que se siente más tensión aquí. ¿Qué tú crees de eso, Héctor? ¿Tú sientes como que más tensión aquí? Yo siento siempre como de tensión. Como que cambió, ¿verdad? El ambiente desde que se empezó a mencionar el nombre de ella completo. Sí. Ok, Carmen Laura. Por favor, manifiéstate. ¿Haz algún tipo de ruido? Carmen. Oh, mano. Wow. Carmen, estás aquí. Es esta ventana. Estoy sintiendo como un dolor en el estómago. Cuando usted estaba en la high, ¿verdad? En los 80, se hablaba de la famosa muchacha que muchos hablan por ahí. Siempre han comentado de eso. Sí. Que habían apariciones de la muchacha, habían unas apariciones también de otra señora que le decían la Valentina. Carmen.
Carmen, estás aquí. ¿Es esta ventana? Bien. Estoy sintiendo como un dolor en el estómago. Ok, Carmen Laura, muchas gracias. Carmen Laura, ¿extrañas a tu novio? ¿A tu pretendiente? ¿Lo extrañas mucho? ¿Te gustaría verlo de nuevo? Si es así, por favor. Carmen Laura, ¿extrañas a tu novio? ¿A tu pretendiente? ¿Lo extrañas mucho? ¿Te gustaría verlo de nuevo? Si es así, por favor. Carmen Laura, ¿te arrepientes? Carmen Laura, ¿te arrepientes? ¿Te arrepientes de haber hecho lo que hiciste contigo misma? A lo mejor te hubieses ido con tu pretendiente, hubiese sido mejor. Huir de tu padre, de tu madre. Esa hubiese sido la mejor decisión, ¿verdad? Carmen, esa hubiese sido la mejor decisión, ¿verdad? Carmen, ¿te sientes sola aquí? Voy a escuchar el EVP. ¿Te sientes sola aquí? Voy a escuchar el EVP. Voy a dejar ese artefacto ahí.
Yo voy a seguir caminando por aquí, puñeta. Usted es el papá de Carmen. ¿Ah, señor Levy? ¿Usted le gustó lo que pasó con su hija? El sufrimiento, el dolor. ¿Y nadie aquí? No hay nadie. Wow. Se vio como un celaje. El sufrimiento, el dolor. No hay nadie aquí. No hay nadie. Wow. Hola María. Hola. María, me conectaron contigo desde allá, desde la oficina de turismo. Me dicen que tú tienes una información sobre los Levis, las personas que vivieron ahí. Y te la entrego. Ok. Esto básicamente me habla sobre la muchacha. Carmen Laura. Ok. Ella tenía 17 años cuando estableció una relación romántica con este empleado. Ok. Y por ser de color y no del mismo nivel social de esta familia, pues ella le informa a su padre sobre esta relación y pues, a su padre no le gustó la información que ella le brinda sobre esta relación, y debido a eso tengo entendido que hubo una discusión y es cuando ella decide tomarse unas pastillas y quitarse la vida. Venimos tranquilos a ti a hablar. Nos cuentas tu versión. Venimos buscando la verdad, Carmen. Carmen Laura. O sea, yo me estoy buscando cuál era el cuarto de ellos. El cuarto de ellos era aquí, de los papás. Estamos entrenando lo que podría ser el cuarto. Como que el cuarto, el main room, donde posiblemente dormía el señor Levy con su esposa. Oye, señor Levy, a mí me gustaría saber cómo usted se sintió cuando vio a su hija tirada en el piso, envenenada. ¿Le gustó? ¿Usted cree que fue justo ver a su hija morir por un capricho de usted? Porque no pudo evitar de que ella fuera feliz con un hombre que no tenía dinero, que no estaba al mismo nivel que usted o su familia. ¿Usted cree que el dinero es mejor que perder la vida de un hijo o de una hija? ¿Cómo se siente eso, señor Levy? ¿Su conciencia no aguantó tanto que usted se tuvo que ir de aquí? Ninguna de su familia pudo ver para allá. ¿Ah? Todo el mundo llega. ¿Cómo se siente usted, señor Levy? Le pregunto. Disculpe si vengo así con rudeza, pero me molesta que una chica de 17 años murió porque su papá no pudo, o su familia no pudo aceptar un hombre que no tenía dinero.
o un hombre que era de color diferente, que no era blanco, que a lo mejor era de tez negra. No importa, todos somos iguales. ¿Le gusta? Dígame. A mí no me gusta. Lo que usted hizo, lo que su familia hizo, no fue lo debido. Una chica de 17 años, con un porvenir estupendo. No importa si estaba embarazada. No importa si estaba enamorada de un pobre o de un hombre que era negro. Lo que importaba era que ella fuera feliz. ¿Usted pensó en la felicidad de su hija? No. No lo creo. No lo creo. En mis manos tengo el Ghost Box. Vamos a ver si resulta. Comenzando la sección de Ghost Box aquí en el cuarto Levy. Señor Levy, ¿está arrepentido de lo que pasó con su hija? ¿Le gustaría recuperar a su hija? Carmen, ¿esa eres tú? La manera interesante del Ghost Box es que si llegase a entrar alguna palabra por ahí, como ahora entró, significa que algo está tratando de comunicarse con nosotros. Esto le prueba a esas personas que no creen y que dicen que lo paranormal no existe y que esto es un juego. Esto le prueba a ellos que este experimento sí funciona. Carmen, si estás aquí, por favor dime que sí. Carmen, ¿extrañas a tu familia? Señor Levy, ¿está arrepentido de lo que pasó con su hija? De que ella se quitó la vida porque usted no estaba de acuerdo con el noviazgo o que tuviera ese gran amigo o saliera con ese hombre que era negro y no tenía dinero. ¿Está contento? ¿Está contento de verdad? Dígame que sí o no. Señor Levy, ¿le gustaría poder ver a su hijo y abrazarla? Perdón, a su hija. Sí. Señor Levy, ¿su hija estaba embarazada, sí o no? Esta es la única manera de arrepentirse, de hacer las cosas correctamente. Señor Levy, ¿usted le gustaría volver al tiempo para atrás y recuperar a su hija?
Se siente como un olor a mujer aquí. ¿Que sí? Sí, eso estuvo. ¿Que sí? Eso estuvo clarito. Carmen, ¿perdonas a tu papá? Eso es un no. Carmen, por favor, disculpa que te pregunte de nuevo, pero ¿perdonas a tu papá? Sí, eso es un hombre. Carmen, ¿te gustaría volver a ver a tu prometido? Miguel. Se llamaba Miguel, tu prometido. Señor Levy, ¿le gustaría que su hija se casara? Sí. Señor Levy, ¿le gustaría que su hija se casara con ese hombre? Señor Levy, le vuelvo a preguntar. ¿Le gustaría que su hija se casara con ese hombre? ¿Me refiero a lo que pasó? ¿Me refiero a lo que pasó? ¿O prefiere verla muerta de nuevo? Conteste, ¿usted amaba a Carmen, señor Levy? Ella todavía se encuentra aquí en su pertenencia. Ese es un número desconocido. ¿Qué? ¿Me vas a repetir? Señor Levy, hable, conteste, por favor. Que no. ¿Está seguro de eso? Que no. Carmen, Carmen. Dijo Carmen. ¿Qué dijo? Hello. Hello. Hola. Nada, un día común y corriente, eso fue alrededor para los años 1980. Un muchacho de aquí mismo del pueblo, una persona de bajos recursos, que le hacía mucho favor a los comerciantes aquí en el pueblo de Lares, le decían Tarzán, aquí viviendo cercano al sector bajadero, se quitó la vida. Ese día fue un día común y corriente, estando en la escuela. Siempre se forman los revoluces de cuando pasa algo, estudiantes al fin y jóvenes. Pues nos llamaron que había alguien que se había quitado la vida en la Rambla, y fuimos para allá. Efectivamente era él, un muchacho, le conocí como Tarzán, y se quitó la vida ahorcándose con un cable de electricidad. Carmen.
Manifiéstate. Amas a tu prometido. Señor Levi, no conteste por ella. Carmen, contesta. Sí. Carmen, ¿cómo yo me llamo? Carmen, ¿cómo se llama alguna de las personas que están conmigo? Señor Levi, hola, hello. Señor Levi, ¿está de acuerdo que yo me quede con sus tierras? ¿Está de acuerdo que yo me case con Carmen? Que sí. Siento escalofrío, mano. Carmen, ¿hacemos la ceremonia ahora? ¿Ah? Carmen. Carmen, ¿aceptaría ser mi novia? Levi, vengo a pedir la mano de su hija. ¿Está de acuerdo con eso? Eso creía yo. Yo sí vengo a pedir la mano de ella. Y no me importa lo que diga alguien. Nadie se va a interponer. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Les gusta eso? Vete. ¿Tú quieres que yo me vaya de aquí y te deje tranquilo y tranquila? ¿Ah? No te escucho. Hello. Ven, comunícate. Nos vamos. ¿Quieres que yo vaya para esa área? Yo voy a ir para esa área. Sin miedo ninguno. Quiero comunicarme contigo. Quiero hablar contigo. Se apagó esta cámara. Hay que cambiarle la... ¿Qué? Salió como que la botó un hombre ahí. Hola Carmen, estoy de nuevo aquí. Vengo a comunicarme contigo. De esta manera es más fácil, Carmen. Carmen, ¿cómo yo me llamo? ¿Qué?
Carmen. Hola. ¿Cómo estás? ¿Eres mi amiga? ¿Te gustaría hablar? ¿Sí o no? Contéstame. ¿Sí o no? Que sí. Ok, muy bien, Carmen. Carmen, en este cuarto, ¿tomaste unas pastillas? ¿Son pastillas o fue que tocaste, como dicen otros? Pastillas. Marcada. Carmen, ¿te envenenaste con unas pastillas? Por envenenarme. Que sí. Carmen, lo hiciste por el amor que le tenías a tu prometido. ¿Te ibas a casar? Sí. Ok, Carmen. ¿Extrañas haberte no casado con ese prometido? Haber tenido hijos con él y no quitarte la vida. ¿Te arrepientes? Es una voz de una mujer. Dice que no. O sea, todavía habían razones mayores por las cuales lo hiciste. ¿Algo sucedió con él? ¿Estaba con otra? ¿Fue tu familia? ¿Fue tu papá? ¿Tú sigues aquí en esta casa? Carmen. Shit. Muy bien. Shit got Muy me bien. right now. Oh, shit. Sí. Carmen, tú tenías 17 años. Sí. Brutal, mano. Brutal. Carmen, ¿tú puedes activar esos sensores en el tú? Solamente para diferenciar tú, por favor. No, ok. Carmen. Dime. Carmen. ¿17 años tenías o tenías 18? Carmen, por favor, tenemos esta buena comunicación tú y yo.
Carmen, te pregunto, ¿estabas lista? ¿Estabas preparada para casarte con tu prometido? Uy, sentí algo que me estaba tocando. Qué raro se sintió eso. Carmen, esa eras tú la que me tocaste. Carmen. Carmen, ¿fuiste tú la que me tocaste? ¿Sí o no? No te escucho. Carmen, por favor, comunícate. ¿Ah? Carmen, gracias. Hola. Hola, Carmen. No tengas miedo, mi cielo. Con todo el respeto, queremos hablar contigo. Carmen, tú tenías 17 años. Tú tienes 17 años, Carmen. Carmen. ¿No? Carmen, ¿te gustaría salir afuera y hablar? ¿Tu papá no te deja? Carmen, ¿tu papá no te deja salir afuera a compartir con otras personas? Sí. ¿Así fue que conociste al muchacho? La persona de quien tú te enamoraste, el muchacho, de quien tú te enamoraste, ese chico, él era empleado de tu papá. Carmen, por favor. No era empleado. Era de afuera de allí, no era conocido de la familia. Carmen, no te entiendo. Él era empleado de tu papá. ¿Trabajaba aquí en las tierras de la casa? Vamos a movernos el balcón, vente. Carmen, ven. Estamos aquí en el balcón, Carmen. Queremos conocer tu verdad. Carmen, te enamoraste de ese chico, ¿verdad? ¿Te rompió el corazón? ¿Te utilizó? ¿Se aprovechó de ti? Carmen, ¿te gustaría irte con ese chico? No, esta es la segunda vez que dice que no. Chic, ¿Fuiste bien? Obligada. Carmen. Carmen, ¿extrañas a tu papá? Ahí se
escuchar algunas cosas, no sé qué se está. Carmen. Señor Levy. Hola. Mi nombre es Bruce. B-R-U-C-E. ¿Te gustaría que me fuera de esta casa? ¿A dónde? ¿Te gustaría que abandonaras tus tierras? Qué raro. Carmen, el que está ahí es tu papá o es otra persona. ¿Otra persona? ¿Tu papá? ¿Es tu papá? No. Carmen. Carmen, ¿te gustaría ser mi prometida? ¿O tú solamente tienes ojos para ese chico? Estaba enferma. Carmen, ¿tu cuerpo lo enterraron en estos terrenos? ¿Están dentro de la casa en algún sitio? No. Carmen. Carmen. Ven, acércate, vamos a hablar. Yo sé que tú eres una persona buena, que no quisiste cometer ese acto. ¿Te arrepientes? ¿Te recuerdas cuando caminabas en este balcón y estabas súper feliz porque veías el hombre que amabas? Lo veías en la parte de abajo que te miraba. Y tú con miedo que tu papá se fuera a enterar. Deja la tristeza ya. ¿Quieres ser libre, Carmen? ¿Verdad que sí? Carmen, ¿tú estás peleando con alguien? ¿Estás peleando con tu papá? ¿Es una discusión? ¿Fue un accidente o ¿Tu muerte fue un envenenamiento o fue un error, un golpe mal dado? Como que un golpe, ¿verdad, dijo? Señor Levy, ¿usted es responsable de la muerte de su hija? Señor Levy,
¿Usted me puede garantizar que su hija fue ella misma quien se quitó la vida con unas pastillas? No te escucho. Carmen, por favor, contéstame la verdad. Ya este juego tiene que acabar. No te preocupes que tu papá no te va a hacer daño. Dime, él es responsable de tu muerte. Contéstame, por favor. Tu papá es responsable de tu muerte. ¿Qué? Sí. Señor Levy, su hija no cometió el suicidio, ¿verdad que no? Usted tiene que ver algo aquí. Ay, puñeta, perdón. Señor Levy. Señor Levy. Vamos a hablar como hombre usted y yo. ¿Por qué dejó que su hija muriera? Carmen Laura, no tengas miedo. Tú y yo podemos hablar y podemos buscar la verdad, Carmen. Carmen Laura, contéstame, por favor. Sí. Sí. Carmen Laura, ¿quieres ver a ese amado, a tu amado, ese hombre por quien tú te privaste de tu vida? Carmen Laura. ¿Extrañas sentir las caricias de ese hombre? Carmen Laura, ¿te gustaría que fueras abrazada, mimada? ¿No quieres lejos de ti? Carmen Laura. Vamos a hacer este recorrido antes de que nos vamos a pasar. Carmen Laura, ven, háblame. Carmen Laura, tú tenías muchas amigas, mujeres. Amiga, dijo amiga. Carmen Laura. Dijo diga. Sí, con eso perdedor. Recién graduada de la Universidad de Puerto Rico, no habían pasado muchos años cuando lamentablemente pues ella decide partir hacia el otro mundo, como decimos, ¿verdad? Hacia el cielo. Buscando ese cambio. Parece que
pues, ingieren unas pastillas en una cantina. Discúlpame, Carmen Laura, pero es que estoy sorprendido. Carmen Laura, ¿cómo se siente estar aquí sola? Carmen Laura, ¿te gustaría que yo fuera tu amigo? Una persona que se sienta a hablar contigo. Sí. Mano, los pelos, mano. Esta es la primera vez que se investiga este lugar. Primera vez que se usa un ghost box. Primera vez que se usa un K2 meter. Primera vez que se deja una cámara corriendo sola en el cuarto de ella. Primera vez que se usa un sensor de movimiento. Básicamente, esta casa nunca había sido tocada. Siempre se habló de mitos y leyendas. Pero aquí tenemos la prueba de que hay más que mitos y leyendas. ¿Está de acuerdo con nosotros, Laura? Dale, Carmen. Muchas gracias por todo, Carmen. Queremos seguir hablando. Sí. Me imagino cuando tú eras una niña y corrías por esta casa. ¿Te acuerdas? ¿Estaba en la casa? ¿En qué año fue que tu papá construyó esta casa, Carmen? ¿1900 qué? ¿1900 qué? Carmen. ¿A qué edad? ¿Ah? Señor Levy, comunícate conmigo, por favor. ¿Para qué iba a hacer esta casa? Usted quería construir un hotel y no pudo. Después la muerte de su hija. Señor Levy, yo lo entiendo. Tenía un sueño de convertir este lugar en un lugar próspero. Un lugar donde las personas visitaran, se quedaran, la pasaran bien. ¿Le gustaría terminar ese proyecto, señor Levy? Carmen, ¿te gustaría que tu papá terminara ese proyecto? Carmen Laura, ¿te gustaría que tu papá aceptara a tu admirador, a tu chico que está enamorado de ti, tu enamorado, tu comprometido? ¿Te gustaría que tu papá lo aceptara? Que sí. Carmen Laura, muchas gracias por todo. Nos despedimos. De verdad que eres una guerrera. Eres una persona que sufriste mucho. También tu papá sufrió, aunque no debió de hacer lo que hizo contigo. Pero sufrió porque su sueño lo tiraron al suelo. No lo quisieron ayudar en construir el hotel que él quería construir. Pero su sueño se va a hacer realidad. Y Carmen,
Tu sueño se va a hacer realidad también. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Definitivamente, hermano, un lugar lleno de respuestas. Usamos el Ghost Box, inmediatamente todo cambió. La manera de investigación. Este artefacto, como vieron, está escaneando muy rápido las estaciones. Es imposible de que se quede una estación. Tendría que... la manera que se comunican a través del Ghost Box es que usan las palabras, pueden hablar por la estática. Y eso fue lo que vimos hoy aquí. Definitivamente contestaciones a preguntas difíciles. Aquí hay una energía inteligente que ronda esta casa. Está buscando paz. Está perdida en esta dimensión, en este plano. Damas y caballeros, Carmen Laura sí existe en la Rambla. ¿Y yo doy fe de eso? Este lugar es un lugar histórico. Es un lugar donde ocurrió una tragedia. Una tragedia que ya la familia se perdonó, que enterraron. Todavía siguen con la mentalidad de esconderles lo que sucedió aquí, pero es imposible. Se sabe lo que sucedió aquí. Entre estas paredes existen muchas, pero muchas contestaciones a muchas de las preguntas que todavía tenemos sobre este lugar. Definitivamente, la Rambla, o en la Rambla, hay actividad paranormal.